Este no es simplemente un informe deportivo sobre carreras de MVP. Esta es la historia de cómo la envidia profesional, cuando choca contra el muro de lo imposible, puede destrozar un alma brillante, y de cómo, en medio de ese caos, una frase de apenas 5 segundos, pronunciada por un gigante rival, logró rescatar el espíritu nacional de una espiral tóxica. Para entender la magnitud de la caída, primero debemos dimensionar la cúspide de la dominación. El día que se anunció el premio MVP de la Liga Americana, la votación fue tan abrumadora que no fue una celebración, sino una confirmación existencial. Shohei Ohtani había conquistado la galaxia del béisbol. Recibió 420 puntos, una cifra estratosférica que revalidaba su segunda temporada con los Dodgers. Sus números eran poesía brutal: 55 jonrones, un OPS de 1.014, y su disciplina en el plato era casi de otro planeta, manteniendo un promedio de .287, con un ratio de ponches que desafiaba la lógica moderna. La prensa estadounidense ni siquiera lo debatía ya. Hablar de Ohtani como MVP se sentía más como redactar un obituario para el resto de la liga. El terror de su superioridad radicaba en la falta de sorpresa, en esa distancia abismal que lo separaba del resto de la humanidad atlética. Pero bajo esa euforia de dominio se gestaba la tragedia. En la Liga Nacional, la contienda había sido feroz. El subcampeón, Carl Schwarber, alcanzó 260 puntos, y luego estaba él, la estrella de los New York Mets, un bateador de poder tremendo que, irónicamente, se convertiría en el arquetipo del alborotador. Este jugador de los Mets, que tuvo una temporada merecedora del máximo honor, se quedó con 231, 2 puntos. Si comparamos a los contendientes de la Nacional, la diferencia entre ellos fue de solo 28.8, reflejando una competencia digna de la élite. Pero al contrastar al jugador de los Mets con Ohtani, la brecha se hacía visible, punzante: 188.8. Esta cifra no era solo una estadística, era una declaración cósmica. Recordaba a cada analista, a cada jugador, que la excelencia pura en una sola disciplina no podía competir con la imposibilidad de la dualidad Ohtani. Los números, fríos e inflexibles, no mentían. Y fue en el rostro del jugador de los Mets, durante el anuncio, donde la historia dio su primer giro dramático. Mientras Los Ángeles y Japón estallaban en júbilo, la cámara enfocó al tercer lugar. No había la resignación de un competidor honesto. Había una negación poderosa, un orgullo herido que se negaba a aceptar el veredicto. Sus labios temblaron apenas. Su mirada se clavó en el suelo. Pero escuchen bien, la rabia no estaba en sus ojos, sino en la tensión de su mandíbula, en el puño que sin duda apretaba fuera de cuadro. El analista deportivo, Dr. Ricardo Méndez lo interpretó en vivo con una precisión escalofriante. Lo que vemos no es decepción, es la primera fase de una defensa psicológica. Es la afrenta narcisista de un hombre que por primera vez se da cuenta de que su esfuerzo, su talento individual, ha sido completamente invalidado por una anomalía biológica. No puede digerirlo. Y esa incapacidad de digestión se convirtió en veneno. Pocos días después, en una entrevista local, el agitador, como pronto lo apodaría la prensa neoyorquina, soltó la primera de sus bombas. Aunque intentaba sonar calmado, el resentimiento brotaba como lava. Cuestionó la integridad del premio, no la de Ohtani, sino la del concepto mismo. Yo conecté 51 jonrones, él solo 55, pero yo lo hice con la concentración pura, con el enfoque en el arte del bateo. Él es un circo de 2 pistas, yo soy la catedral. Los votantes valoraron la novedad, no la excelencia pura. No se pueden comparar, declaró, encendiendo la mecha. Aquí es donde la narrativa se separa de lo deportivo. Lo que hizo fue minimizar la doble capacidad de Ohtani, argumentando que dividir el enfoque diluía la calidad en ambos roles. Era un argumento que muchos en los bares compartían, pero que la élite del béisbol rechazó con firmeza. El crítico Ignacio Nacho Vidal lo destrozó. Esa no es una defensa,
Es el rugido de un talento que ha chocado con su techo, la envidia profesional en su estado más tóxico. Vidal citó datos poco conocidos. El OPS de Ohtani era significativamente superior al del jugador de los Mets, demostrando que la eficiencia de Ohtani, lejos de diluirse, se magnificaba. La organización de los Mets intentó apagar el incendio, pero el daño estaba hecho. El agitador se había convertido en un pararrayos de negatividad. Su frustración, ese 188.8 puntos de distancia, se filtró en el clubhouse. Empezó a discutir con entrenadores, a saltarse vuelos de equipo, y su rendimiento en el campo, que antes se basaba en la autoconfianza inquebrantable, se desmoronó. La caída fue medible. Antes del anuncio del MVP, su win probability added era de más 4.5. Después de la diatriba, su WPA se desplomó a -1, costándole activamente victorias al equipo. Los Mets entraron en una racha de 10 derrotas. La catarsis de esta espiral tóxica llegó en el clímax de la temporada, el Subway Series contra los Yankees. Bajo una presión insoportable, en la novena entrada de un juego crucial, con las bases llenas, el agitador cometió el error que selló su destino, y el de la temporada de los Mets. Dejó caer un elevado de rutina. Un error catastrófico que entregó la victoria a los Yankees. El abucheo en el estadio era un torrente de ira pura, y allí estaba él, parado en el césped, mirando hacia abajo, con la misma expresión que tenía cuando perdió el MVP, solo que esta vez la humillación no venía de Ohtani, era autoinfligida y pública. El debate mediático alcanzó niveles febriles. ¿Era un villano o una víctima del estándar imposible que Ohtani había establecido? La división amenazaba con devorar la conversación deportiva, convirtiéndola en un debate sobre el fracaso y la amargura. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. En la conferencia de prensa posterior al partido, el capitán de los Yankees, Aaron Judge, siempre estoico y mesurado, fue abordado por un reportero sobre el colapso emocional de su colega de los Mets. El ambiente estaba cargado de morbo y sed de sangre. Judge, en lugar de ofrecer una respuesta cortante o de limitarse a la cortesía, pausó, miró directamente a la cámara, y lo que dijo en esos fugaces 5 segundos no solo detuvo el ciclo de odio, sino que redefinió la naturaleza de la competencia misma. El país entero escuchó. Judge simplemente declaró: la envidia es el respeto más cobarde que existe, y créanme, él respeta el juego. Lo que estamos viendo no es odio, es dolor por la distancia. Todos hemos estado a 189 puntos de distancia de algo imposible, y eso te rompe. No fue una burla ni una reprimenda, fue un reconocimiento profundo y público del dolor. Al nombrar la envidia y llamarla respeto cobarde, Judge transformó la narrativa del alborotador en una de humano roto. Salvó el espíritu nacional de la hipocresía, obligando a la audiencia a confrontar no el fracaso del jugador de los Mets, sino el peso inhumano de la excelencia inalcanzable. El jugador de los Mets fue eventualmente transferido, iniciando un largo camino de reconstrucción. Pero años después, en una entrevista ya redimido y en un nuevo equipo, confesaría que las palabras de Judge no fueron una crítica, sino el primer acto de validación que recibió, el reconocimiento de que su furia no era contra el béisbol, sino contra la inevitabilidad de la distancia impuesta por Ohtani. El comentario de Judge no solo cerró el círculo, sino que nos enseñó que, a veces, la verdadera victoria en la competencia no está en la habilidad para dominar, sino en la humanidad para comprender la agonía del rival que, habiendo dado todo, descubre que ha chocado de frente con una fuerza de la naturaleza.